En esta unidad de aprendizaje, los actuadores neumáticos se pueden distinguir sobre la base de varios criterios diferentes, como según el diseño. Aquí encontramos actuadores como el actuador redondo, el actuador de perfil, y los actuadores compactos, entre otros. También podemos clasificarlos por función. Si este fuera el caso, en esta categoría encontraríamos pinzas, ejes de manipulación, y actuadores para cargas pesadas. Otra posible clasificación sería por su diseño funcional. En esta categoría estarían los actuadores de precisión, así como los actuadores con vástago, y sin vástago, entre muchos otros. Finalmente, los actuadores neumáticos se pueden clasificar según su tipo de movimiento. En este caso solo tendríamos tres categorías posibles: actuadores lineales, actuadores giratorios y actuadores combinados. Como puede ver ahora, las generalizaciones son difíciles, ya que los sistemas de categorización de usuarios se basan en puntos de vista muy divergentes. Por lo tanto, para los propósitos de las explicaciones en este curso virtual, es suficiente hacer una distinción entre actuadores de movimiento lineal y giratorio. Como se explicó anteriormente, los componentes de movimiento neumático se pueden dividir en dos grupos: aquellos con movimientos lineales, y aquellos con movimientos giratorios. Dentro del grupo de actuadores lineales encontramos los actuadores con vástago, y los actuadores sin vástago. Por otro lado, dentro del grupo de actuadores giratorios podemos encontrar los actuadores giratorios, y semigiratorios. En esta unidad de aprendizaje, los cilindros con vástago son la forma original de un cilindro neumático, y, por lo tanto, el tipo más conocido. Estos cilindros tienen dos parámetros principales: diámetro, que lamentablemente solo se puede ver internamente, pero que se refiere al diámetro del émbolo. La carrera se refiere a cuánto avanza el vástago del cilindro. Es importante mencionar que, independientemente del fabricante, las etiquetas de los cilindros siguen un patrón con respecto a esos parámetros. Puede verlo aquí. El término simple efecto se refiere al hecho de que se usa aire comprimido, para generar una fuerza en un solo sentido. La carrera en el sentido opuesto se consigue mediante un muelle incorporado, o mediante la aplicación de una fuerza externa. La fuerza del muelle integrado está dimensionada para que devuelva el émbolo a su posición inicial sin carga, y con suficiente velocidad. En los cilindros de simple efecto con muelles integrados, la carrera está limitada por la longitud total del muelle. Cuando el aire comprimido entra en la cámara del cilindro, se ejerce una fuerza que hace que el vástago avance. Para que el vástago del cilindro vuelva a su posición original, primero se debe descargar el aire contenido en la cámara del cilindro. Aquí es cuando el muelle hace su trabajo, y retrae el vástago. El cilindro de simple efecto está formado por los siguientes componentes, entre los que es importante destacar: la culata posterior, la culata delantera, la camisa del cilindro, el émbolo, el vástago, el muelle y, sobre todo, el orificio de escape. No debe haber propagación de la presión en el lado del vástago durante la carrera de avance. Este es el motivo por el que hay un orificio de escape, ubicado en la culata delantera. Tenga en cuenta que el muelle se puede colocar delante o detrás del émbolo, dependiendo de si es necesario para hacer retroceder o avanzar el vástago. Veamos ahora el símbolo neumático de un cilindro de simple efecto, según la norma ISO 1219 parte 1. El rectángulo representa la camisa del cilindro. Esta parte representa el émbolo.
Esta otra representa el vástago. Como hemos explicado antes, las líneas en zigzag representan un muelle. Esta línea representa el puerto de entrada de aire, mientras que el triángulo invertido representa el puerto de purga. Estos cilindros se utilizan en los casos en los que se necesita generar una fuerza definida en un solo sentido, con un simple retorno en el sentido opuesto. Sujeción, bifurcación, fusión, asignación, transferencia y expulsión, entre otras. La principal diferencia entre el actuador de simple efecto y el actuador de doble efecto es que no hay muelle. En cambio, tienen un puerto de conexión de alimentación de aire adicional. Como se utiliza aire comprimido para generar movimiento en ambos sentidos de carrera, la ventaja de este diseño es que se puede generar una fuerza definida también en ambos sentidos. La desventaja es que los cilindros de doble efecto consumen aire no solo para avanzar, sino también para retraerse. Por tanto, en comparación con el cilindro de simple efecto, el consumo de aire es casi el doble. Cuando el aire comprimido entra en la cámara del émbolo, se ejerce una fuerza que hace que el vástago avance. Para que el vástago del cilindro vuelva a su posición original, primero se debe descargar el aire contenido en la cámara del cilindro. Entonces, el aire comprimido puede entrar en la cámara del vástago, ejerciendo una fuerza que hace que el vástago retorne. El cilindro de doble efecto está formado por los siguientes componentes, entre los que es importante destacar: la culata posterior, la culata delantera, la camisa del cilindro, el émbolo, el vástago y los puertos de alimentación. Más adelante en el curso, podrá aprender sobre las variantes del cilindro de doble efecto, y luego destacaremos el resto de componentes. Ahora que ha aprendido los conceptos básicos de los cilindros de simple y doble efecto, le proponemos revisar este apartado, en el que podrá descubrir cómo se dimensionan estos actuadores para consumo de aire y fuerza. Si está interesado, puede visitar los siguientes enlaces. La fuerza teórica de un cilindro de simple efecto se calcula mediante la siguiente fórmula. La fuerza es igual al área útil del émbolo multiplicada por la presión de trabajo. En la siguiente tabla mostramos en qué unidades deben estar sus variables, para poder realizar los cálculos. Si está interesado, para calcular el consumo de aire por carrera en un cilindro de simple efecto, podemos utilizar la siguiente fórmula. El consumo de aire por carrera es igual a la carrera del émbolo, multiplicada por el número de ciclos por minuto, multiplicada por el consumo de aire por carrera. A continuación, mostramos en qué unidades deben estar sus variables para poder realizar los cálculos. Si está interesado, la fuerza teórica de un cilindro de doble efecto se calcula mediante la siguiente fórmula. La fuerza es igual al área útil del émbolo multiplicada por la presión de trabajo. En la siguiente tabla mostramos en qué unidades deben estar sus variables para poder realizar los cálculos. Si Para calcular el consumo de aire por carrera en un cilindro de doble efecto, podemos utilizar la siguiente fórmula. El consumo de aire por carrera es 2 veces la carrera del émbolo, multiplicada por el número de ciclos por minuto, multiplicada por el consumo de aire por carrera. A continuación, mostramos en qué unidades deben estar sus variables para poder realizar los cálculos.
El cilindro de doble efecto consume aire tanto para la carrera de avance como para la de retroceso. Por tanto, el resultado se multiplica por 2. Si está Veamos ahora el símbolo neumático de un cilindro de doble efecto, según la norma ISO 1219 parte 1. El rectángulo representa la camisa del cilindro. Esta parte representa el émbolo. Esta otra representa el vástago. Finalmente, estas líneas representan los puertos de alimentación de aire. El símbolo del cilindro de doble efecto puede tener ciertas variantes, por ejemplo, si el émbolo tiene estos pequeños rectángulos en sus lados, indican que es un cilindro con amortiguación, y los rectángulos representan los elementos de amortiguación. En caso de que haya una flecha cruzando el émbolo, esto indica que el efecto de amortiguación es ajustable. Si por alguna razón el émbolo es atravesado por este símbolo en forma de rampa, significa que el efecto de amortiguación es autoajustable. Finalmente, esta especie de C en el émbolo representa un imán. Los sensores suelen utilizarlo para detectar las posiciones finales del émbolo. En el caso del cilindro amortiguador, la energía se absorbe directamente mediante anillos amortiguadores flexibles integrados en el émbolo principal. Sin embargo, este tipo de amortiguación solo se recomienda para aplicaciones con cargas pequeñas, velocidades bajas e impactos de bajo nivel. Finalmente, cuando un cilindro tiene amortiguación ajustable, tiene un émbolo de tope especial, que forma un colchón neumático en la culata, justo antes de llegar a la posición final. El rendimiento de la amortiguación se puede ajustar con un tornillo de regulación ubicado en la culata. Este tipo de amortiguación se recomienda para aplicaciones con cargas de medias a pesadas, velocidades altas, y energía de impacto de alto nivel. Final. La amortiguación autoajustable es un nuevo tipo de sistema de amortiguación, que elimina la necesidad de ajustes manuales. Para ello, el cilindro está equipado con un émbolo de tope especial, como extensión del émbolo principal. Este sistema de amortiguación está equipado con ranuras adicionales. El diseño de las ranuras controla la purga del colchón neumático, que se acumula en la culata. Por tanto, no se necesitan tornillos de regulación. Este tipo de amortiguación se recomienda para aplicaciones con cargas de pequeñas a medianas, velocidades de bajas a medias y energía de impacto media. Estos cilindros se utilizan cuando se necesita una fuerza definida en ambos sentidos, por ejemplo, para movimiento de piezas, para mecanización, para operaciones de empuje y tracción. En caso de cilindros con amortiguación, para movimiento de cargas pesadas. Ahora le presentamos tres versiones especiales de cilindros, que se basan en los cilindros de doble efecto. En primer lugar, tenemos el cilindro de vástago doble. A continuación, tenemos los cilindros tándem. Y finalmente, tenemos los cilindros multiposición. Puede obtener más información sobre cada uno de ellos accediendo a sus respectivos enlaces. Este actuador neumático tiene un vástago, que sale a través de las dos culatas posteriores del cilindro. Esto le permite tener una mejor orientación, ya que tiene dos puntos de apoyo. Otra característica con respecto al cilindro convencional de doble efecto, es que éste ejerce una fuerza idéntica en ambos sentidos del movimiento. En el caso de un émbolo con vástago hueco, se suele utilizar para alimentar otros medios, como fluidos, vacío o incluso cables. Puede obtener. Los cilindros tándem se utilizan para aquellos casos en los que se requiere mayor fuerza, pero el espacio para instalar un cilindro de mayor diámetro es limitado. Los cilindros tándem están compuestos por dos o más émbolos que operan en el mismo vástago. Esto da como resultado un aumento de la fuerza total ejercida. Hoy en día se pueden combinar hasta 4 cilindros neumáticos en uno. Puede
Los actuadores neumáticos multiposición son otra variante de los cilindros de doble efecto. Para obtener un cilindro multiposición es necesario acoplar entre 2 y 5 actuadores con el mismo diámetro, pero con diferentes carreras. A modo de ejemplo, al tener 2 actuadores se puede llegar a entre 3 y 4 posiciones, dependiendo del modo en que se acoplen. Puede obtener más. Es hora de hacer un resumen parcial de lo aprendido en la unidad 1, y lo que hemos aprendido hasta ahora en la unidad 2. Ahora ya también hemos pero no solo eso, también ha aprendido. Ahora que hemos terminado con el tema de los actuadores de vástago, y antes de continuar con el tema de los actuadores sin vástago, haremos una pequeña pausa. Porque es justo en este punto donde nos encontramos con un actuador, que tiene un comportamiento particular. Este es el músculo neumático, que tiene un comportamiento similar al del cilindro de simple efecto, pero no tiene partes móviles. Veamos algunas de sus características. Es una membrana en forma de tubo flexible que se contrae bajo presión. La innovación se logra uniendo fibras flexibles con líneas de refuerzo entretejidas de una manera especial. La fuerza de tracción utilizable alcanza un valor máximo al inicio de la contracción, y luego disminuye de forma lineal. Cuando el músculo neumático se presuriza internamente, suceden dos cosas. 1. Se expande radialmente. Y 2. Se contrae longitudinalmente. Esta contracción es lo que genera la carrera de trabajo del músculo neumático, y, al igual que con el cilindro de simple efecto, genera fuerza en un solo sentido del movimiento. A continuación, se incluyen algunos puntos importantes a tener en cuenta. Solo permite la generación de fuerzas de tensión. Su diseño y modo de funcionamiento le impiden generar tanto fuerzas de compresión como fuerzas transversales. Su carrera de trabajo está limitada a aproximadamente el 25% de su longitud total. Tiene un tiempo de respuesta relativamente alto, por lo que es ideal para aplicaciones con frecuencias de carrera muy altas. Finalmente, en comparación con los cilindros convencionales, puede desarrollar hasta 10 veces más fuerza al inicio de su carrera. Visite el enlace para saber cómo es posible. Finalmente, el músculo neumático está formado por los siguientes componentes. Como puede ver, tiene una cantidad muy pequeña de componentes internos, ya que no tiene partes móviles. A continuación puede ver el símbolo del músculo neumático, según la norma, ISO 1219 parte 1. El rectángulo de bordes redondeados representa la membrana de contracción. Las líneas verticales representan las contratuercas. Finalmente, la línea horizontal representa el puerto de alimentación de aire. El término cilindro sin vástago se utiliza generalmente para describir cilindros que no tienen vástago de émbolo y que ejecutan un movimiento lineal. En comparación con los cilindros con vástago, los cilindros sin vástago tienen una enorme ventaja. Para una carrera determinada, su longitud es aproximadamente la mitad. Hay 3 principios de funcionamiento diferentes para los cilindros sin vástago. Cilindro de cinta sin vástago. Cilindro de cinta hermetizante. Y cilindro acoplado magnéticamente. Puede visitar los enlaces a continuación para obtener más información sobre cada tipo de actuador. En los cilindros de cinta, la fuerza del émbolo se transfiere a un carro mediante una cinta circulante. Cuando esta cinta sale de la cámara del émbolo,
pasa a través de una junta. En las culatas posteriores de los cilindros, la cinta se invierte mediante vástagos guía. Finalmente, para garantizar que no llegue contaminación a los componentes internos, se instalan rascadores. En este tipo de cilindros, el émbolo se mueve junto con las juntas, y con cintas guía dentro del cuerpo, que generalmente consta de un perfil de aluminio. El cuerpo está abierto en un lado para permitir un enlace mecánico entre el émbolo y la corredera. Se coloca una cinta hermetizante en toda la longitud del cilindro para hermetizar este lado abierto. Se encamina a través del lado superior del émbolo para garantizar una buena hermetización a pesar del enlace mecánico. Sobre la cinta hermetizante se coloca una fina cinta de cubierta metálica, para protegerla de los daños mecánicos y la suciedad. Este actuador lineal neumático consta de una camisa del cilindro, un émbolo, y una corredera exterior móvil montada en la camisa del cilindro. El émbolo, y la corredera exterior están equipados con imanes permanentes. El movimiento se transfiere del émbolo a la corredera exterior a través del acoplamiento magnético. Tan pronto como se presuriza el émbolo, la corredera se mueve sincrónicamente con el émbolo. En esta unidad de En esta unidad, para continuar con la misma lógica de clasificación de actuadores, según su tipo de movimiento, hemos establecido dos subcategorías para los actuadores giratorios. Los denominados actuadores semigiratorios, en los que encontramos el actuador giratorio con aleta basculante, y también el actuador de piñón y cremallera. La otra categoría son los actuadores giratorios, también conocidos como motores neumáticos. Aquí encontramos dispositivos como el motor de émbolo, el motor de paletas, y el motor de turbina. Además de los movimientos lineales o en línea recta, los movimientos giratorios también son importantes en la técnica de automatización. Por ejemplo, para girar, sujetar o doblar piezas de trabajo, así como para muchos otros fines. Hay dos principios básicos de funcionamiento en los actuadores semigiratorios: los actuadores giratorios con aleta basculante y el actuador de piñón y cremallera. El diseño básico de los actuadores giratorios con aleta basculante es muy simple. La cámara del cilindro adopta la forma de una cavidad dentro de un cuerpo con la profundidad adecuada. En el centro de esta cámara del cilindro hay un segundo orificio a través del cual pasa un eje de salida. Montado en este eje está la aleta basculante, que está completamente revestida con agentes hermetizantes y asegurada rígidamente al eje de salida. El propio eje gira sobre cojinetes dentro del cuerpo, y forma el pivote de la aleta basculante. El actuador giratorio con aleta basculante está formado por los siguientes componentes. Se puede ver cómo la cámara del cilindro está dividida en dos, mediante un divisor, que también está completamente recubierto con agentes hermetizantes. Vea cómo inmediatamente a la izquierda y a la derecha de este divisor están las conexiones de aire para las dos cámaras del actuador giratorio. Mientras que los actuadores giratorios con aleta basculante generan directamente un movimiento giratorio, los actuadores de piñón y cremallera utilizan primero un cilindro sin vástago, para generar un movimiento lineal, que luego se convierte en un movimiento giratorio por medio del piñón.
El émbolo de este cilindro está provisto de una cremallera que engrana con un piñón. Este piñón a su vez está fijado al eje de salida del actuador, en cuyo punto se obtiene un movimiento giratorio. Una de las principales ventajas del principio de piñón y cremallera respecto a los actuadores giratorios con aleta basculante, es que se pueden lograr ángulos de giro más grandes. Pero no solo eso, también son capaces de ejercer un momento de giro mayor, que depende de la presión, del área del émbolo, y la relación de reducción. El actuador de piñón y cremallera está formado por los siguientes componentes. Aquí puede ver con más claridad cómo se consigue la conexión entre la cremallera y el piñón. Con esta disposición, el movimiento lineal del émbolo se convierte en un movimiento giratorio en el eje. Veamos ahora el símbolo neumático de un actuador semigiratorio, según la norma ISO 1219 parte 1. El semicírculo representa un actuador semigiratorio. Este rectángulo representa el eje. Las flechas representan el movimiento giratorio. Como ya sabe, los triángulos representan la entrada de aire. Finalmente, los puertos de conexión están representados por estas líneas. Recordemos una vez más que los símbolos son solo una representación gráfica del funcionamiento de un componente, pero no indican el tipo de construcción interna. Hasta este punto del curso. Los actuadores giratorios son dispositivos que transforman la energía neumática en un giro mecánico continuo, por lo que también se denominan motores neumáticos. El motor neumático es uno de los componentes accionadores más utilizados en la industria del ensamblaje. Estos pueden tener varios diseños que tienen sus propias características de funcionamiento. Veamos ahora el símbolo neumático de un actuador giratorio, según la norma ISO 1219 parte 1. El círculo representa una unidad de movimiento giratorio ilimitado. Este rectángulo representa el eje. Las flechas representan el movimiento giratorio. Como ya sabe, los triángulos representan la entrada de aire. Finalmente, los puertos de conexión están representados por estas líneas.